lo he escrito por ahí alguna Sí. vez o varias veces. Sí, Yo creo que se constituye un movimiento obrero sin solución de continuidad claro. en Argentina a partir de 1888, Ajá. que va a desembocar. En 1888 hay un reguero de huelgas que luego se prolonga en los años siguientes con la crisis, la repercusión de la crisis mundial. Sí. Y el 1 de mayo de 1890, al mismo tiempo que en otros lugares del mundo, es conmemorado en Rosario, en Buenos Aires y creo que en Chivilcoy y algún otro lugar, pero es importante porque hace de alguna manera que el movimiento obrero rosarino se puede decir que es histórico. Aparezca, Claro, claro. es decir, que es la primera vez que se conmemora Sí. una jornada que estaba centrada en la cuestión de las 8 horas. Soy Antonio Oliva. Encantado. Estamos esperando, sí. Bueno, Más adelante. permiso. Bueno, gracias. Qué buena esa foto de Rosa Luxemburgo que tiene ahí, ¿eh? Sí, sí. Muy buena. Qué mujer, ¿eh? Tremenda, tremenda. Tenía 1,50 m de altura. Sí. Y los obreros la subían para que hablara, porque hablaba maravillosamente Sí. bien en la capota de un auto, y de ahí hablaba sin micrófono, ante 110.000 obreros. Tremenda, Sí. tremenda. Y la mataron Alevosamente. Bueno, conocí directamente a Latelaro, que Latelaro era un anarquista rosarino que vivió muchísimos años, creo que murió a los 90 y pico, y él relataba todos los hechos porque había sido de la misma camada de Penina, y contaba, él, bueno, la buena persona que era, un tipo muy abierto, Penina, la mano abierta siempre para la gente que no tenía trabajo. Ponía casi todos los jornales que ganaba para editar panfletos, volantes, lo donaba también para publicaciones. Siempre estaba en la pelea Penina. Y bueno, y conocí a los anarquistas de aquella época de Buenos Aires que vivieron el hecho, no lo conocieron directamente, pero Claro. vivieron el hecho y me lo relataban. Nosotros sabemos, bueno, usted conoce incluso mucho más pormenorizadamente la historia del fusilamiento, que a Penina lo fusilan el día 10, ¿no? De Sí. septiembre. Hacía 4 días que el golpe militar se había instaurado y el bando de La pena de muerte. pena de muerte tenía 3 días, ¿no? Porque fue el día 7. ¿Por qué piensa que a Penina lo fusilan y lo desaparecen, siendo que los militares tenían todas las de la ley para fusilarlo sin hacerlo desaparecer? Es decir, como lo fusilan después a Carfoy y a Di Giovanni a la luz del sol, con toda la publicidad. ¿Qué se le ocurre con respecto a eso? ¿Por qué? Mire, yo creo que fue una cosa del Lebrero, del teniente coronel Claro. Lebrero. Se quiso dar importancia ante Buenos Aires, como que ellos eran los más enérgicos, etcétera, etcétera. Porque de ninguna manera Penina no tenía ningún antecedente de haber, Claro. él no estaba ni en el anarquismo expropiador ni había cometido atentados. Claro. Es decir, lo único que se lo acusaba era haber redactado ese Famoso panfleto ese comunicado, ese, sí. claro. Yo creo que fue una cosa de personal del Lebrero, apoyado por el mayor Richeri y Separándose un poco de Buenos Aires, ¿no? sí, sí, Como sí, mostrándole a como Buenos que Aires. esa era la actitud que había que tomar. Claro. Sí, pues no tiene No tiene ni ninguna ton ni son. interpretación racional. Creo que Latelaro dice que
que la policía introdujo un tipo en la Federación Anarquista ahí en Rosario, y él fue el que les dio el dato a la policía de que Penina había redactado ese comunicado. De ahí que lo van a buscar directamente a Penina, porque no era tan importante Penina, claro, como para ir a buscarlo. Claro. En 1932, la provincia de Santa Fe es gobernada por la democracia progresista. Una vez levantada la ley marcial y el estado de sitio, una intensa campaña periodística promovida desde el diario irigoyenista Democracia por su director, Guillermo Bertotto, y una serie de actos públicos que denunciaban los excesos cometidos por la policía rosarina, obligan al gobierno provincial a disponer una investigación sobre la desaparición del obrero catalán Joaquín Penina. Bueno, Diego, yo te quería hacer primero una pregunta. 4 de marzo de 1932, ¿sí?, entra la primera denuncia del Consejo Deliberante, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo era la composición de las fuerzas políticas, digamos, en ese momento, ahí en el Mira, Consejo? Antonio, después de 1930, después de la intervención de las actividades parlamentarias y legislativas del país, la composición del Consejo va a depender fundamentalmente de la alianza que van a tejer los demócratas progresistas, una fracción de ellos, con los militares, y fundamentalmente va a quedar fuera del juego político el Partido Radical, que estaba muy fragmentado en ese momento, y lo que vamos a tener es un consejo fundamentalmente compuesto por el Partido Demócrata Progresista en su mayoría y en una minoría por miembros del Partido Socialista. Claro, o sea que el Partido Demócrata Progresista, que era hegemónico en ese momento, era el que era la pata civil de alguna manera del golpe, o podemos decir que en cierta medida una fracción del Partido Demócrata Progresista, está muy próximo al golpe en 1930, y de hecho los dos comisionados de la intervención, Carrasco y Lejarza, son miembros del Partido Demócrata Progresista. Bien, y el Partido Socialista en ese momento entonces es una minoría. Es una minoría dentro del Consejo. Sin embargo, son ellos los que presentan el debate sobre el problema de... En realidad sí, es el concejal Seferino Campos que presenta la denuncia en términos de tratar de llevar adelante las investigaciones para esclarecer la muerte del obrero Joaquín Penina. Claro, está bien. Bueno, de hecho, buena parte de los concejales del Partido Demócrata Progresista se pronunció en duda de si había ocurrido. ¿Necesitaría el expediente terminado de marzo de 1932? Bueno, ¿me guardas un minuto? Sí, cómo no. ¿Por qué pensás que Seferino Campos lleva adelante esto? Bueno, en principio es un problema de opinión pública. El diario Democracia de Bertotto desde febrero del 32 venía fogoneando las denuncias alrededor de lo que había ocurrido con Penina. Era muy importante para la democracia progresista en ese momento tratar de
quedar libre de culpas. Claro. Y se libra la investigación, pero las consecuencias, digamos, de los informes son un poco inesperadas, en función de que los 3 informes dan muestra del conocimiento, por lo menos del comisionado Carrasco, de lo que estaba ocurriendo, o por lo menos la no intervención. Y hay una gran cantidad de civiles en el momento de la ejecución, incluso la división del trabajo que ellos habían planteado con la mortera que iba a trasladar el cadáver de Penina desde las Quebraditas a la asistencia pública para luego enterrar el cuerpo, se quiebra y de algún modo el practicante Orbán llega antes de tiempo y presencia la ejecución, o sea, retira un cadáver que sabe por qué ha sido dejado allí, digamos, sabe el motivo por el cual, digamos, se le requiere en ese lugar y de hecho los informes son bastante inculpatorios. Eso está en los informes. Sí, Orbán incluso no declara él directamente, sino que manda un informe escrito, porque dice que había quedado muy sensibilizado por los hechos. Ahora, ¿hay algún tipo de debate, de respuesta? ¿Qué pasa? No, el Consejo Deliberante guarda extremo silencio. Lo que uno puede observar, digamos, nosotros no tenemos idea de qué ocurrió exactamente en la reunión del Consejo, pero sí están insertos en la sesión del 18, al final de la sesión del 18 de marzo del 32, los 3 informes y no hay ningún tipo de debate, alocución, declaración, nada al respecto de eso. Queda todo absolutamente dentro de un cono de sombras y de silencio y de algún modo en ese segundo momento donde tuvieron oportunidad los poderes públicos de pronunciarse sobre la muerte de Penina, de algún modo simbólicamente vuelven a ocultar la información a la sociedad, digamos, aunque esos testimonios están completamente disponibles. Totalmente. Eso es muy impresionante. Totalmente. No, 55 años, no puede ser. No, pero NN mujer, dice, no tiene edad. Después NN varón y NN mujer argentina, ¿no? No le ponían nada. A Penina no se lo procesó, no se le designaron jueces, ni civiles ni militares, no se le permitió defensa alguna, no se le notificó sentencia de muerte. En la casa de Penina no se encontraron explosivos, ni los fabricaba, no disponía de armas, y aunque repartió volantes, nunca fue visto infraganti ni cometió delito alguno. No era, aún desde el punto de vista de la aplicación del bando, culpable de nada. Se lo mató miserablemente. Dos años después del infame fusilamiento, 2 hombres desconocidos en un camino rural de la provincia de San Juan abordaron al capitán Luis Sarmiento, uno de los responsables de la detención y muerte del obrero. Lo acribillaron a balazos al grito de «Acordate de Penina». Hola. Hola, Flor. ¿Cómo andás? Bien, acá estoy, dándole la leche a Facundo. Bien, anda bien, anda bien. Sí. El tema es el tiempo de la escritura del prólogo, pero voy a tratar de resolverlo, sí. Sí, lo que pasa, Nera, que tengo ahí unos detalles que tengo que arreglar. Ahí me dieron la posibilidad de ir a ver los archivos de los prontuarios. Déjame que yo lo voy a resolver antes, por supuesto. No, ya sé que no tengo que hacer otro libro con el prólogo, pero yo te lo resuelvo antes del viaje y te lo mando con tiempo, no te preocupes. Te mando un beso grande, cuídate.
Chao, chao. Bueno, las tortugas se ven sacadas de este lado, donde dice OS. Y de ese lugar lo saqué yo. Ya está este hueco acá. Claro. Al observar los prontuarios de los tres hombres de ideas avanzadas, se comprueba que Joaquín Penina fue primeramente detenido en 1927 por participar de las movilizaciones obreras contra la condena y a favor de la liberación de los trabajadores inmigrantes Sacco y Vanzetti, acusados injustamente en los Estados Unidos. Pablo Porta y Vittorio Constantini, detenidos con Penina el 9 de septiembre de 1930, figuraban como liberados al día siguiente en cada uno de sus prontuarios. El casillero de liberación de Penina estaba significativamente vacío. Dictadura no. Pueblo, no nos importa quién eres. Siendo un sufrido, eres del pueblo. Es inútil que te digamos que la mezquina libertad de la que gozabas, la acabas de perder. Tú sabes esto, o deberías saberlo. El militarismo, esa plaga funesta de todos los pueblos, cabalga sobre una bestia sin fuerza, sobre tu lomo, pueblo. Un amigo le cuenta a otro una historia y después de unos años él se sorprende pensando otra vez en aquella historia. Es como si en el acto de recordarla se hubiera dado cuenta de que le está sucediendo algo, pues la historia no le hubiera venido a la memoria, sino la hubiera evocado algo concreto. Sin saberlo, había estado escarbando para encontrar un lugar perdido en la memoria. Y ahora que algo sale a la superficie, ni siquiera puede recordar cuánto tiempo ha estado excavando. Hola. Sí, Jason, ¿cómo andás? No, todavía no, estoy en Piedra del Águila. Sí. Bueno, mirá, sería que me tengo que acreditar en el Congreso y después voy para allá, para tu casa. Es difícil seguirle el rastro a Penina, quizá porque los anarquistas iban borrando sus huellas. Vengo a Bariloche a un congreso de historiadores y aprovecho la oportunidad para encontrarme con Jason Garner, un historiador escocés especializado en el movimiento obrero catalán. Busco iluminar la etapa española de Penina, los motivos de su viaje a la Argentina. Jason, ¿cómo le va? ¿cómo andás? Me están atacando perros. Sí. Bueno, rápido, entramos porque hace un día horrible. Sí, terrible. Cuidado con el charco. El día que nos ha tocado. Y los perros, sí, bueno. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, Bueno, bien. entramos porque... No, los perros, bueno, entra el perro. ¿Cómo? Y sí, ha estado lloviendo todo el día. Terrible, sí, ¿no? Bueno, ¿me encontraste...? Sí, lo encontré todo bien. Muy bien. ¿Y cómo le va todo a vos? Ah, bien, estamos investigando todavía. Vamos a ver si
La idea era charlar con vos un poco todo este tema de la venida de Penina, sobre todo, a ver cómo fue. Sí, importante, porque era, como digo, la fecha. Y ahí la fecha y la razón. Algunas versiones dicen que Penina pudo haber salido de España para no hacer la mili, para no hacer el servicio militar, que era ir a pelear a la colonia, ¿no? Sí. O embarcarse, digamos, para la colonia. Esto, ¿cómo es el contexto ahí, digamos, de alguna manera con el tema de la guerra de Marruecos? Bueno, esa es una guerra que, bueno, que siempre ha sido así, la rebelión sí. del año 09, la Segunda Trágica, que también fue una reacción de la clase obrera contra la guerra colonial. O sea que esta guerra seguía España intentando, bueno, conseguir su colonia para ser entre los países europeos, ¿no? Un país imperialista de nuevo. Y durante toda esa época, digamos, ya no solamente en los años 20, pero antes, ¿no? Los de la CNT, los anarquistas, que evidentemente no quisieron ir a luchar allá. Y hay muchos otros militantes que también escaparon a Francia para evitar el mili. Ahora, ¿cómo era la situación laboral? Porque a mí también siempre me sonó como medio raro la situación de que él saliera por una situación de trabajo, habiendo trabajo en Cataluña, y además en Francia tenía trabajo, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo sería esto de...? En esta época, si estamos hablando de Primo de Rivera, lo que hizo Primo de Rivera hacía mucho obro público, o sea que había trabajo. Lo que pasa es que uno no sabe con un anarquista que está muy conocido por los patrones, ¿no? Había listas negras, ¿no? Este no se puede entrar. Este sí, claro. Esto es un problema, no dejan entrar, claro, eso sí.